Pues bueno, buenas tardes. Aquí estamos ya listos para empezar nuestro estudio de Jonás, continuar con la secuencia que hemos tenido ya por algunas semanas y estamos un poquito después de las 7, ¿verdad? Generalmente abro la sesión antes, pero en esta ocasión me agarraron las prisas, entonces... Pero ya estamos aquí listos y en lo que nos empezamos a conectar y vamos buscando nuestras Biblias, el libro de Jonás en el capítulo 4. Voy a, como he animado en otras ocasiones, ¿verdad? A que lo puedan compartir, ¿verdad? Y obviamente también darle like. Eso nos permitirá llegar a más personas y gracias a Dios pues ha habido una muy buena oportunidad de alcanzar a varias personas, varias familias, algunas que Dios nos ha permitido conocer a través de los años y otras personas, ¿verdad? Familias que hemos podido también llegar a conocer a través de este medio. Entonces sigan haciéndolo así, ¿verdad? Es una buena oportunidad para aprender la palabra de Dios juntos y pues crecer también en la palabra del Señor. Entonces denme nada más unos segundos para yo tener abierta aquí la sesión y poder ver los comentarios que ponen, porque realmente estoy grabando desde mi teléfono, es el que tengo aquí enfrente, y es aquí en la computadora donde yo puedo ver quién se conecta, ¿verdad? Y de alguna forma tratar de interactuar. Saludos a todos, ¿verdad? Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos aquí. Y pues bueno, hoy terminamos el libro de Jonás. Obviamente es un libro corto, hay muchas cosas que podemos aprender de él, ¿verdad? Pero no quise realmente que estuviéramos demasiado tiempo en las secciones que hemos visto. Tuvimos un panorama general, nos dimos cuenta que es fácil bosquejar y ver el libro en 4 escenas, si queremos verlo así como si fuera una obra, ¿verdad? Hay 4 escenas en donde aprendemos en cada una de esas escenas, ¿verdad? Un aspecto en Jonás, ¿verdad? Primero hemos visto que Jonás corre de Dios, luego vemos que Jonás corre hacia Dios. En el capítulo 3 vemos que Jonás corre con Dios, haciendo lo que tiene que hacer, y el día de hoy estaremos aprendiendo cómo Jonás corre detrás de Dios. Saludos a todos, ¿verdad? Hermanos de Berniz, ¿verdad? Hermanos de Córdoba, de México, de Torreón, ¿verdad? También de Immokalee en Florida, vaya, de Orizaba, gracias a Dios porque están todos, y también de aquí de Shreveport tenemos personas. Vamos a orar. Vamos a considerar Jonás 4, versículos 1 al 11, pero vamos a pedir al Señor su dirección, que nos dé sensibilidad a su palabra, que su Santo Espíritu nos enseñe y que podamos aprender pues lo que el día de hoy este capítulo tiene y puede enseñarnos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque podemos estar tomando ese tiempo para estudiar tu palabra, porque nos has permitido avanzar en el libro de Jonás y porque el día de hoy podemos terminar este libro, pero no lo hacemos como simplemente una meta que podemos poner en nuestra lista de cosas que hemos hecho. Pero Padre, habiendo recibido un reto muy grande acerca de compartir tu palabra y no correr de ti, ni correr alejándonos de ti, Señor, ni tampoco detrás de ti, Padre. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has dado y úsanos para tocar la vida de personas a nuestro alrededor. Y mientras aprendemos tu palabra, cada uno de mis hermanos, las familias que representan, que están ahorita siendo parte de este estudio, los que quizá más adelante estarán viéndolo, Padre, los ministerios en donde tú nos permites participar y las congregaciones, Padre, sé con nosotros y gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, bendiciones, ¿verdad? También la familia allá en Puebla están ahí. Y pues bueno, vamos a ver, tenemos Jonás capítulo 4, versículo 1, ya mencioné que hemos corrido junto con Jonás y queremos usar esa forma de ilustración al ver el libro de Jonás, ¿verdad? El tema general del libro que yo puse es corriendo a la manera de Dios y tratando de tener una idea general del libro, y yo espero que ustedes tengan ya este concepto general del libro, de los detalles que menciona. Capítulo 1, rápidamente, Jonás corre de Dios, Dios le comisiona a Jonás, le da un mandamiento muy sencillo, que Jonás decide de forma deliberada desobedecer. Él no está teniendo una confusión en donde quizá él piense que no entendió la voz de Dios. A lo mejor le dijo, oye Dios, yo pensé que habías dicho que fuera así este lado. La Biblia enseña que él deliberadamente tomó pasos para huir de Dios, y en ese huir de Dios no solamente Jonás tiene que sufrir las consecuencias, sino la gente a su alrededor también sufre las consecuencias. Pero en su gracia, Dios, aún en la rebelión de Jonás, rescata a personas
que antes no conocían al Señor, ¿verdad? Esto en el capítulo 1, Jonás corriendo del Señor. Luego encontramos en el capítulo 2 que después de 3 días de estar dentro del vientre de este pez, una realidad milagrosa ahí, Jonás decide ir a Dios. Y con lo que aprendimos ahí es que aunque él corre a Dios, ¿verdad? Capítulo 1 corre de Dios, capítulo 2 corre hacia Dios, pero lo hace hasta después de 3 días. O sea, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no en el momento en que él se percata de que realmente no puede huir de la voluntad de Dios? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué simplemente Dios no se deshace de él? Dios tiene un plan y en su gracia quiere seguir tratando con Jonás. Y es una lección grande ahí. Él corre hacia Dios, Jonás corre hacia Dios, ora, reconoce. Recuerden ustedes especialmente en el capítulo 2, versículo 8, lo que Jonás dice, ¿verdad? El que corre tras su vanidad o el que va buscando sus propias vanidades, ¿verdad? Su misericordia abandona. Y yo les mencionaba que yo creo que Jonás está expresando ahí lo que él estaba pensando. Seguir mis propios planes, seguir las cosas a mi manera, hacer las cosas como yo quiero es simplemente vanidad ilusoria. Cuando lo hacemos, cuando huimos de Dios siguiendo nuestros planes, siguiendo nuestras propias vanidades, aunque en el momento puede parecer bonito, puede parecer que va a traer mejor consecuencia que seguir a Dios, escuchen esto: si tú sigues tus propias vanidades, abandonas la misericordia del Señor. Y si algunos de los que nos están viendo ahorita no fueron parte de ese estudio en el capítulo 2, bueno, terminando ese estudio pueden ver los videos grabados, pues que en el capítulo 2 y podrán aprender eso. Entonces, primero, Jonás corre de Dios. Segundo, Jonás corre hacia Dios. La semana pasada vimos el capítulo 3 a Jonás corriendo con Dios, es decir, haciendo lo que Dios le dijo y Dios obrando a través de ello. Pero obviamente el capítulo 3 termina otra vez. Usted diría, parece que Jonás no aprendió. O sea, el capítulo 1 y 2 hubo una lección grande en donde Jonás tenía que aprender que la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Ahora vemos gente que se convierte y sin embargo Jonás está enojado, ¿verdad? Aunque ha corrido con Dios en el capítulo 3, nos encontramos en el capítulo 4 que Jonás corre detrás de Dios. Es decir, en lo que Dios va haciendo, Jonás simplemente se queda atrás. Él no va corriendo a la misma velocidad que va Dios. Y hablando de forma figurativa, nos referimos al hecho de que si Dios tiene un plan, y ese plan es el plan de la redención, es el plan de predicar el evangelio, es el plan de alcanzar personas que no le conocen sin importar su trasfondo social, cultural, económico o aún qué tan malas pueden parecer a nosotros. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, estamos corriendo detrás de Él, porque Dios obra, Dios sigue obrando. Decía el Señor Jesucristo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Jonás en este capítulo, el día de hoy, estará corriendo detrás de Dios. ¿Hemos visto eso? ¿Hemos aprendido algo? Realmente yo espero que sí. Y si no solamente hemos aprendido algo nuevo, yo espero que hayamos reaprendido cosas que a lo mejor sabíamos, cosas que a lo mejor habíamos ignorado, y que el día de hoy estemos corriendo mucho mejor de lo que era nuestra carrera cristiana hace un par de semanas, ¿ok? Entonces veremos ahora a Jonás, ¿verdad? Jonás obedeciendo al Señor. Él va, sin embargo, no comparte el mismo corazón del Señor. Primero, capítulo 4, versículo 1 al 4. Para los que están apuntando, porque yo sé que muchos de ustedes son bien buenos alumnos, bien estudiosos. El primer punto: Jonás se enoja. Jonás se enoja. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Interesantemente, o sea, la forma en que se presentan estos verbos: se apesadumbró y en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces lo primero que vemos aquí es Jonás enojándose. Él se enoja, pero no solamente se enoja, él se enoja tanto que está dispuesto a morir en su enojo. De hecho, en 3 ocasiones menciona Jonás este punto de querer morirse. Y no pensemos que lo que Jonás tenía era un pensamiento suicida, pero lo que está expresando Jonás es esto: o sea, para mí la muerte es mejor que lo que estoy viendo ahora. O sea, a ese grado había llegado el enojo de Jonás. Encontramos en el versículo 3 que le dice: te ruego que me quites la vida. En el versículo 8 lo vuelve a decir, ¿verdad? Deseaba la muerte, dice el versículo 8. Versículo 9, Dios le dice: tanto te has enojado, y Jonás le contesta: me enojo hasta la muerte. Entonces él está enojado. ¿Por qué está enojado? Uno diría, es un profeta de Dios, seguramente está enojado por las injusticias del pueblo, está enojado por no ver que la gente está respondiendo a Dios.
Pero hermanos, si pone usted el contexto, se pone usted en el lugar donde Jonás está y ve lo que Jonás está viendo, usted diría, ¿cómo es posible que él pueda estar enojado? ¿Cuántos de los que estamos predicando el evangelio, que estamos invirtiendo nuestra vida en compartir la palabra, en enseñar a otros, en instruir a otros, quisiéramos ver lo que Jonás estaba viendo en este momento? Toda una ciudad realmente arrepentida, una ciudad que reconoce su pecado, una ciudad que viene a Dios, aun cuando no había esta invitación al arrepentimiento como tal. Recuerden que el mensaje de Jonás realmente no era un llamado a arrepentirse, era una sentencia declarada: van a morir en 40 días, ese era el contenido. Sin embargo, el pueblo de Nínive dijo, pues vamos a buscar a Dios, quién sabe si Él quizá nos perdone, y se convierten. Por eso está enojado Jonás. Él está enojado porque gente que a su parecer no es digna de ser salvada, ser digna de que Dios tuviera misericordia de ellos, ahora Dios los ha perdonado. Eso es lo que le enoja. Pero cuando pensamos un poco acerca de que en el tiempo de Jonás, Jonás no era el único profeta. Por lo menos por lo que podemos ver en algunos libros proféticos, sabemos que el profeta Oseas y el profeta Amós fueron contemporáneos de Jonás. Es decir, que en el tiempo de Jonás, tanto Amós como Oseas compartieron. Y cuando usted lee los libros de Jonás y de Amós, se dará cuenta que ellos hablaban de la destrucción de Israel, no de Nínive, de Israel, por la iniquidad que existía en el pueblo, por la rebelión del pueblo, por un pueblo que no quería escuchar, que era duro de corazón. Y sin embargo, a lo que Jonás le molesta no es precisamente la maldad de Israel. Le molesta que Dios haya perdonado a los ninivitas. Dios decidió, porque la sentencia era esta: de aquí a 40 días Nínive será destruida, porque Dios mismo le dice a Jonás, porque la maldad de la ciudad ha subido hasta mí, ha sido grande. Pero Dios deja su enojo. Escuchen esto, es interesante. Dios deja su enojo para mostrar misericordia. Pero Jonás deja la misericordia para mostrar enojo. Lo que debe llamar nuestra atención en muchos aspectos de este libro, es interesante ver el orden de las cosas. Lo que la Biblia dice: se apesadumbró, es decir, se molestó, primero. Segundo, se enojó. Y tercero, y oró. Ahora yo no sé ustedes, o sea, en ese contexto, ¿quién realmente va a buscar al Señor? O sea, realmente lo que menos queremos hacer nosotros cuando nosotros estamos mal es acercarnos al Señor. Pero aun cuando Jonás está molesto y está enojado, y ya saben ustedes, él está enojado en gran manera. Usted puede verlo, usted al leer este capítulo, ¿sí? es evidente. No la molestia nada más de Jonás, es su enojo, es su ira. Y en esa ira, en ese enojo, se acerca a Dios en oración. Y recordemos que orar, hermanos, orar siempre demuestra un reconocimiento de quién es Dios. Es decir, si usted no creyera que Dios es Dios, usted no oraría. La razón por la que oramos a Dios es porque creemos quién es Dios. Y de alguna forma, al acercarnos a Él, sabemos que Él es poderoso, Él nos escucha. Si no fuera así, ni siquiera lo haríamos, ¿verdad? Pero cuando oramos, generalmente el creyente al orar, y esto es un principio bíblico, usted puede ver en la Biblia las oraciones de las personas que tenían temor de Dios. Cuando vemos realmente que hay una oración descrita, generalmente lo que usted va a ver en esas oraciones es sometimiento a la voluntad de Dios, gratitud, no un cuestionamiento de sus caminos. Sin embargo, Jonás se apesadumbra, ¿verdad? Se molesta, se enoja y así ora. ¿A qué te lleva a ti? ¿Qué reacción tienes tú cuando tú no solo sabes, sino ves que Dios es clemente y misericordioso? Es decir, cuando tú ves a Dios obrando y tocando la vida de una persona, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué haces al saber que en Dios hay perdón y redención? Pues ¿saben qué? El versículo 2 nos dice algo que también debe llamar la atención de todos nosotros como cristianos. Porque Jonás, a final de cuentas, nos da la razón por la que él huye. En el capítulo 1, cuando Dios le dice: ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a dar, recuerden ustedes que Jonás tomó el rumbo contrario. Y podríamos en ese momento dar diferentes interpretaciones de la razón por la que él huye. Algunos podrían pensar: él huye para escapar del llamado de Dios.
Algunos podrían decir, él huye de Dios, pero sabemos que no es posible. Salmo 139 nos enseña esa verdad. O sea, podemos sacar muchas conjeturas, pero al final de cuentas Jonás nos dice en el versículo 2 de este capítulo la razón por la que él huye. Y noten que estas palabras, hermanos, tienen un peso tremendo para nosotros. Que quizá decimos, yo no huyo de Dios, yo sí busco al Señor y quiero hacer su voluntad. ¿Saben? Jonás dice, yo huí porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Es decir, Jonás tenía tan clara la convicción de la misericordia de Dios que él sabía que Dios podría perdonar a estas personas. Es decir, él sabía que el mensaje podía transformar la vida de una persona. Él sabía que Dios podía ser misericordioso y traer perdón y redención a todo aquel que se arrepiente. Dice Jonás, por eso yo no quise ir, por eso me apresuré, dice, porque yo sabía que eres Dios grande. Es decir, Jonás tenía la convicción en la palabra de Dios. Él creía que Dios podía convertir a la gente y por esa convicción él huyó. ¿Por qué dije que esta es una lección importante para nosotros? Porque si nosotros realmente creyéramos, hermanos, que la palabra de Dios puede convertir el alma de una persona, la predicaríamos. A veces nosotros criticamos y juzgamos a muchas sectas, a muchos grupos sectarios, a mucha gente que está allá afuera predicando la mentira. Están allá haciendo esfuerzo, están haciendo mérito, están buscándose la salvación predicando una mentira. Y alguna vez alguien dijo que ellos predican la mentira como si fuera verdad. Pero tristemente nosotros los cristianos, de que tenemos la verdad, vivimos como si fuera una mentira. Nos avergüenza el mensaje, no lo compartimos. Y Jonás aquí nos está diciendo, porque yo creía, yo sabía, yo estaba convencido de que tú, Dios, puedes transformar el corazón de la persona. Tú, Dios, puedes perdonar a aquel que se arrepiente, por eso no quise ir. Entonces nosotros, que no estamos huyendo, no, yo no estoy huyendo de Dios, hermano. Yo no soy como Jonás, yo no huyo. Sin embargo, no estás hablando del mensaje, que no es solamente un mensaje de sentencia, no solamente es un mensaje que dice que nosotros merecemos el infierno, porque el mensaje del Evangelio no solamente expresa la realidad del ser humano, somos pecadores y merecemos el castigo de Dios, pero el mensaje del Evangelio también dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos da vida en Cristo. Y no lo compartimos. No lo compartimos con familiares, no lo compartimos con conocidos, no lo compartimos con la gente que está cercana a nosotros. Y Jonás dice, porque yo sabía, yo estaba seguro que Dios sana, Dios salva, por eso huí. Si creyéramos que el mensaje que tenemos, hermanos, que proclamamos cuando nos reunimos, ahorita que estamos estudiando, si realmente creyéramos que tiene poder para transformar, ¿qué no estaríamos haciendo con ese mensaje? Por la convicción de Jonás, ¿verdad? La convicción acerca del Dios misericordioso, Jonás huye. ¿Crees tú que Dios es misericordioso? ¿Crees tú que Dios puede salvar a cualquier persona? ¿Crees tú que Dios puede cambiar la vida de cualquier persona? Entonces la pregunta automática es, ¿le hablas a los demás? ¿Les compartes para que ellos también alcancen misericordia? Lo increíble de este primer punto es que esta es la razón por la que Jonás estaba grandemente airado. Esta es la razón por la que Jonás estaba muy enojado. Interesante. Segunda cosa, Jonás es egoísta. Versículos 5 al 8. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Atención, ¿qué es lo que le dio gozo? La calabacera. ¿Pero por qué estaba enojado? Por almas que se estaban salvando. Seguimos leyendo, ¿ok? Se alegró por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, al cual hirió la cabeza a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Wow! ¿Qué es lo que usted ve ahí? Egoísmo. O sea, realmente no le importa la vida ni el destino espiritual de miles.
Él está preocupado por su propia comodidad, por su propio confort. Eso es lo que a él le alegra. Mientras estos paganos fueran enviados al infierno, él estaba contento. Cuando esos son salvos, él está enojado. Oh, pero qué rico se siente tener una calabacera que nos dé confort, ¿no es cierto? Me preocupa lo mío, a mí no me importan los demás, lo que me importa es a mí. Entonces en el capítulo 1 vemos que Jonás está huyendo y se queda dormido. En el capítulo 4 vemos que Jonás está enojado y está sentado, esperando la sentencia. Aun cuando él sabe que Dios ha perdonado a los ninivitas, tiene la ligera esperanza de que Dios cambie de parecer. A fin y al cabo son paganos, ¿no es cierto? No son la nación de Israel. Ellos no merecen el perdón de Dios. Por lo tanto voy a irme a sentar allá a lo lejos. Yo no sé si él tenía en su mente la escena de la narración de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis, donde fuego cae del cielo, y él no se quería perder la escena. Él quería estar sentado en primera fila para poder regresar a su tierra y decirles: Dios es justo. Qué tremendo. No está orando, no está sirviendo, no está predicando, solo está sentado. Solo está perdiendo el tiempo. Cuando él sirvió y predicó, una ciudad entera se arrepintió. Pero mientras él está sentado, sin orar, sin servir, sin predicar, solo viviendo una vida ociosa, ¿qué puede pasar? Yo creo que todos entendemos, si como cristianos, todos tenemos, creo que entendemos la idea de este ejemplo, ¿no es cierto? Mientras el mundo perece, el creyente duerme. Y si no duerme, como en el capítulo 1, está sentado, está preocupado por la sombra que le pueda hacer la calabacera, está preocupado por su propia comodidad, por su propio confort. Cuando uno comparte y uno va y uno habla y uno se pone en las manos de Dios para ser un instrumento, Dios puede hacer grandes cosas, pero mientras nosotros permanecemos sentados, yo creo que lo que sí sería seguro es ver eso. Vemos la sentencia de Dios cayendo sobre las vidas alrededor de nosotros y nosotros simplemente permanecemos sentados. Jonás se molestó con Dios por perdonar a personas que se arrepienten, pero se alegra, y por eso es una frase bien contrastante aquí, ¿verdad? Jonás se alegra por una calabacera que alivia sus molestias terrenales. Y es lo que dice. Dice que Dios, y Dios la creó. Noten esto, la calabacera no es producto de él. Jonás se había hecho una enramada, ¿verdad? Prácticamente un techito con ramas. Y estaba relativamente bien, pero Dios crea de la noche a la mañana una calabacera que crece y lo cubre. Y él está contento porque esa calabacera le libra de su malestar. Le libra de su malestar. Él está contento, él está alegre grandemente porque él no está sufriendo. Pero sin embargo, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? Que las demás personas vayan al infierno, que las demás personas sean castigadas. Lo cual no sería, porque en este caso los ninivitas se habían arrepentido y habían hallado gracia ante el Señor, porque ellos se arrepintieron, porque ellos buscaron a Dios y esperaron en Él, lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Quién sabe si Él quizá nos quiera perdonar? Quizá usted no está deseando que sus vecinos y sus familiares y la gente que usted conoce se vaya al infierno, pero cuando usted no hace nada, es una forma de decirles: mientras yo esté bien, no importa. Yo recuerdo hace algunos años que invitábamos a nuestro hermano Bárbaro Marrero, el presidente del Seminario Teológico en La Habana, Cuba, y él compartía con nosotros y él daba un ejemplo bien interesante, precisamente hablando de esto de ser salvo, y él mencionaba cómo es que en Cuba y en México pasa igual, ¿verdad? Dice, pasa la guagua, ¿verdad? Pasa el camión y viene lleno. El camión viene lleno, no cabe nada. Entonces la gente empieza a empujar, ¿verdad? Se para el camión, la gente empieza a subir, empieza a empujar y empiezan a pedir que se arrimen, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es lo que se va a ir? Dice que una vez que una persona ya cupo, ya entró, le dice al chofer: ahora sí vámonos, ¿verdad? Ya estoy arriba, no me importan los demás, con que yo ya subí, estoy bien. Y eso vino a mi mente ahorita. Muchos cristianos estamos, con que yo esté arriba, yo estoy bien. Lo demás que pase, me la llevo bien. El domingo voy a la iglesia, unas cuantas horas. El miércoles, pues no tanto, me da flojera. Y estudiar la Biblia, bueno, ahí me la llevo. Pero yo estoy arriba del camión, con eso estoy bien. Lo demás que pasa a mi alrededor no importa. Estando yo arriba y estando yo cómodo, estoy bien. ¿Quiénes somos nosotros
en un sentido, para determinar quién debe ser salvo y quién no. Tengo aquí en mis apuntes, muchas veces nuestras acciones hacia los que necesitan redención son con soberbia y altanería, como si la justicia que nosotros tuviésemos fuese nuestra o la hubiéramos ganado. ¿Quién nos dio la justicia que ahora tenemos sino Cristo? Es algo que viene de la gracia. ¿Cómo reaccionas cuando ves personas que son diferentes a ti? A lo mejor de diferente nacionalidad, a lo mejor de diferente lenguaje, a lo mejor no se ven como tú esperarías que se debería ver una persona. Tú los ves y los ves con tatuajes, los ves mal vestidos. ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúa la iglesia cuando eso sucede? Cuando vemos a alguien que no nos cae bien, ¿cómo reaccionamos? ¿Quiénes somos nosotros para marcar una línea entre quienes sí y quienes no pueden ser salvos? ¿Quiénes somos nosotros para determinar a quién sí compartirles y a quién no? Hermano, hermana, ¿se te ha olvidado de dónde te sacó el Señor? ¿Se te ha olvidado de dónde te sacó el Señor? Yo creo que esta es la misma actitud del fariseo en los tiempos de Jesús. Él se podía parar y hacer largas oraciones, quedar bien con los que estaban a su alrededor, realmente ser una persona que cumplía con el ministerio. Oh, pero cuidado, porque él se ofendía cuando veía a estos pecadores venir a Dios. Oh, no puede ser posible que este pecador esté aquí. Yo soy mucho mejor que él. Por otro lado, ante la escena de Jonás, sentado, disfrutando la sombra de la calabacera que le alivia de sus malestares, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué ocupas tu tiempo, tu vida, tus ingresos, los talentos, los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son tus prioridades? Muchas veces nosotros cuestionamos la providencia de Dios en nuestra vida cuando somos afectados en nuestros intereses, pero no somos movidos por la realidad espiritual de la gente a nuestro alrededor. Estamos preocupados porque tengamos trabajo, porque nos vaya bien, porque el Señor nos bendiga, por estar cómodos, por no tener molestias en nuestra carne, usando esta palabra, ¿verdad? Malestares. Con que Dios nos guarde y nos cuide porque somos sus hijos. Estamos bien. Y si Dios te quita algo de eso, te enojas. Porque es lo que pasó con Jonás. Dios se lo quitó. Así como se lo dio, Dios se lo quitó. Para dar una gran lección. Cuando Dios nos quita cosas que nos hacen sentir cómodos y nos incomodan. Oh, cuidado, Señor, ¿por qué? A lo mejor lo más noble es que podemos parecer en estas situaciones. Señor, si yo te amo, yo te sirvo, ¿por qué me haces eso? Si no es que actúas como Jonás, enojándote. ¿Por qué Dios me quitó? Yo debería haberlo hecho con tal persona. Esa persona es más pecadora que yo. ¿Sabes por qué? Porque afecta tu carne. Porque son cosas que te incomodan. Pero te incomodas por eso. Te incomodas cuando hay pruebas. Te incomodas cuando hay problemas. Te incomodas cuando hay luchas. Te incomodas por aquel que se está yendo al infierno. Te incomodas por aquel que necesita el mensaje del evangelio. Te incomodas cuando esas personas indignas se acercan y sabes que tienes que darle un mensaje, pero tú piensas, no creo que esa persona pueda creer. Yo voy a invertir mi tiempo en enseñarle o en hablarle a tal persona. Hay mucho que ver aquí en Jonás y mucho de lo que vemos en Jonás, si no es todo, hermanos, es nuestra propia imagen, nuestra propia realidad. Jonás está corriendo detrás de Dios. Jonás está salvando gente y Jonás simplemente se queda atrás de ese diseño de Dios porque él está preocupado por su comodidad, por su reputación, por su posición como el profeta del Altísimo. Y mientras la calabacera le alivie su malestar, no importa lo que pase. James Knox, en comentarios en honor a Cristo, es una serie de comentarios, ¿verdad?, acerca del libro de Jonás, comentó lo siguiente. Y pongan atención, ¿verdad? Si lo quieren, si lo están escribiendo, regresen al video después porque está muy largo, no me pidan que lo repita, ¿ok? Dice este comentario de James Knox. Oh, las profundidades de maldad que se encuentran en el corazón humano. ¿Quién puede comprenderlas? Cuán profundamente arraigado está el pecado del egoísmo.
Aquí está un profeta de Dios que conoce las realidades del cielo y del infierno, de la vida y la muerte, del tiempo y la eternidad. Aún así, no encuentra alegría en la conversión de miles de pecadores, porque eso no le beneficia en nada, sino que la sombra de una planta frondosa le trae el único momento de alegría grabado en su vida, porque le beneficia. No pienses que esto es extraño. Hay predicadores que encuentran más placer en una buena ronda de golf que en el servicio dominical. Hay diáconos que ponen más interés y emoción en mirar un juego de pelota en la televisión que en una reunión de oración. Hay mujeres prominentes en la iglesia que lloran viendo una película romántica y no llorarán por las almas que se van al fuego infernal. Hay hombres cristianos que gritan cuando Junior le pega a la pelota de home run en el campo de las ligas pequeñas de béisbol, pero permanece silencioso cuando es bautizado. Yo he visto a fieles miembros de la iglesia hablar con radiante alegría de un pez grande que pescaron o un venado que mataron, quienes raramente hacen mención de la sangre que Jesús vertió en ellos. Yo he visto mujeres que claman amar al Señor, que pueden hablar con tal entusiasmo, escuchen, con tal entusiasmo acerca de ropa y estilos de pelo, quedarse en silencio cuando se introduce la Biblia en la conversación. Yo he visto a hombres y mujeres que sirven en comités de dirección de iglesias, ir de casa en casa con literatura para promover a un candidato político, quienes no tocarán una sola puerta para hablarle a alguien del Evangelio de Cristo Jesús. Jonás estaba alegre por la calabacera. Billy estaba alegre por el automóvil nuevo. Nancy estaba alegre por el pastel perfecto. Rafael estaba alegre por el aumento de salario. Rodolfo estaba alegre por un trabajo en la cantina. Volvamos a nuestro himnario y cantemos el himno «Cuán gozo habrá en Cristo». Oh sí, tengo la razón. Cuando predico de esta manera, los ojos dan vueltas. Se inclinan las cabezas, se doblan los brazos contra el pecho, los labios se estrechan, se fijan las mandíbulas y los oídos empiezan a cerrar. A la mesa durante la cena esa tarde, yo soy llamado un fanático, demasiado extremista, fuera de contacto con la realidad y cosas por el estilo. Aquellos que responden de esta manera no acudirán al servicio de la tarde por ir a ver televisión. Tampoco acudirán al servicio de mitad de semana por asistir a una función social de la escuela. También faltan a los servicios del próximo domingo porque uno de los niños va a tener malestar en el estómago 2 días antes y podría recaer. 2 semanas después, todos puestos de pie cantamos: todo a Cristo yo me entrego. Yo creo que vale la pena pensar en este comentario de John Knox, porque sigue siendo una realidad del día de hoy. Los cristianos estamos contentos y alegres y satisfechos cuando las cosas nos benefician en lo temporal, en lo terrenal, pero todo lo que tiene que ver con Dios nos es molesto, nos es gravoso, nos es fatigoso. Por lo tanto, la siguiente vez que usted tenga en su mente la imagen de Jonás sentado, imagínese usted sentado disfrutando de la sombra de esa calabacera, esperando que miles, millones se vayan al infierno. Hay hombres en todo lugar quienes han abandonado a Dios y están sentados en sus casas esperando morir porque Dios hizo algo con lo que no estuvieron de acuerdo. Si pasas por sus casas compartiendo el evangelio, van a rezongar, van a hablar que hay hipócritas en la iglesia, van a murmurar también que los ministros son amantes del dinero, pero la verdad es que ellos quisieron gobernar su vida a su manera, mientras Dios quería gobernar la vida de ellos. Entonces, no es diferente. La realidad de Jonás, hermanos y amigos, no es diferente a nuestra propia realidad. No somos mejores que Jonás. Y el día que empecemos a pensar de esa forma, hermano, Jonás fue un hombre rebelde, mire, pero yo no soy así. Cuidado, porque en el momento que usted empieza a pensar así, está pensando lo mismo que Jonás. Yo soy mejor que ellos.
En alguna parte, a lo largo del camino, Dios va a hacer algo que es exactamente lo opuesto de lo que a ti te gustaría que Él hiciera. Si tú lo amas, vas a aceptar su voluntad y vas a seguir adelante. Pero si tú no amas al Señor, te vas a sentar con tu cabeza agachada, te vas a meter en tu choza malhumorado, como Jonás, hasta el día que mueras. Pero la historia no acaba ahí. Jonás es confrontado. Versículos 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Les digo que cuando ustedes leen esta narración y pueden escuchar la voz de Dios, Dios, hermanos, Dios podría haber estallado en ira. Dios podría simplemente haber dicho: Jonás, ya te di 1, 2, 3 oportunidades, no entiendes. Y el fuego que hubiera caído del cielo hubiera caído sobre él. Los espectadores hubieran sido los de Nínive viendo a Dios actuar. Pero Dios, de una forma misericordiosa, amorosa, paciente: ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El libro termina, pero vamos a ver qué podemos aprender antes de sacar algunas lecciones finales. Jonás es enfrentado, y lo que usa Dios para confrontar a Jonás, qué interesante, hermanos, es un gusano. Ya les mencioné que la mano de Dios es evidente en todo el libro: su soberanía, su autoridad, su poder, su misericordia. Hay muchos aspectos de la persona de nuestro Dios que podemos ver en este libro tan pequeño, de la naturaleza, del carácter de nuestro Dios. Y uno de los aspectos en Él como el Dios providencial, el Dios creador, es que Él crea una tormenta sobrenatural. Él crea un pez sobrenatural. Él sustenta a su profeta rebelde de forma sobrenatural dentro del vientre del pez. Él produce arrepentimiento sobrenatural en una ciudad pagana que jamás ha escuchado de Dios antes. Él prepara una calabacera sobrenatural y un gusano sobrenatural. Hermanos, Dios lo hace. Dios lo hace. Un pequeño gusano, pónganle atención en esto. Un pequeño gusano fue suficiente para destruir la felicidad de Jonás. Si tu alegría está en las cosas que un Dios misericordioso te ha permitido tener y no en Dios mismo, no se va a necesitar mucho para que se destruya aquello que te hace feliz. Si tu esperanza, si tu comodidad, si tu fortaleza está en este mundo y en lo que este mundo puede proveer, en lo temporal, y no estoy hablando en este momento precisamente de pecados, estoy hablando de cosas de la vida. Si eso es tu esperanza, tu confianza, tu salud, tu trabajo, bienes materiales, no tener problemas, si todo eso es tu afán, tu esperanza, tu descanso, tu fundamento, no se va a requerir mucho para que tu felicidad, desaparezca. Un simple gusano cambió todo el panorama para Jonás. Y después de todo, ¿quién hizo la calabacera? ¿Quién creó el gusano? ¿Quién tenía un propósito en todo ello? Dios. La Escritura nos enseña que Él da a comer a las aves, viste la hierba del campo. ¿Cuánto más vale una persona para Él? Y la naturaleza de Dios, hermanos y amigos, siempre va de la mano con su proceder, ¿ok? El perdón de Dios no fue incondicional. Dios tuvo piedad de Nínive porque Nínive se arrepintió. No tenemos que olvidar esto. Su misericordia, su perdón está para todo aquel que viene a Dios en arrepentimiento, ¿ok? No es incondicional en ese sentido. Es incondicional en el sentido de que no importa tu trasfondo, no importa cuán malo, cuán pecador, cuánto te has alejado de Dios. Si tú vienes a Él, le vas a encontrar. Si tú clamas a Él, te va a responder. Si tú te arrepientes, te va a perdonar. En ese sentido, el perdón de Dios no fue incondicional. Y por toda la Escritura, Dios ha dejado ver que Él debe, escúchenme bien, Dios debe castigar el pecado.
porque Dios es justo y tal acción es justa. Esperamos que en esta tierra, en este mundo, el malhechor, el criminal, el que transgrede la ley sea castigado. ¿Lo esperamos? ¿Por qué? Porque es justo. Pecamos, ofendemos la santidad de Dios, rompemos sus leyes. Es justo que Dios castigue el pecado, que Dios castigue al pecador. Pero aquí es donde está la gran noticia del Evangelio. Todo aquel que se arrepiente. Y cuando decimos todo, es todo. No importa su trasfondo, no importa su maldad, no importa cuán grande. Gente a veces dice, es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. ¿Sabes qué? Todo aquel que se arrepiente haya vida en Dios. Porque el precio que se pagó por nuestro perdón ha sido la sangre del unigénito Hijo de Dios. Así como Dios es justo y santo, también el Dios es grande y misericordioso. Y la Escritura nos enseña en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si esta es tu situación, ven a Él. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Jonás, ¿te preocupa mucho la calabacera? ¿Te preocupa mucho tu comodidad? No te pones a pensar que esto lo hice yo. Tú no hiciste nada, Jonás. Nada de lo que tienes es tuyo. Tú no puedes pelear nada como si fuera tuyo. Yo soy todo. Y aun cuando tú te enojas y te molestas por una planta, te molestas porque te quité tu trabajo, te molestas porque vino la enfermedad, ¿qué tan importante es un alma para ti? Pues sabes que, Jonás, para mí un alma es mucho más importante. ¿No tendré misericordia de ellos si se han arrepentido? ¿Puede Dios hacer esto? Claro que sí, porque Dios dio a su Hijo para que en Él toda persona que viene en arrepentimiento y en fe pudiera ser justificado. Pero fuera de Cristo, amigos, escúchenme, fuera de Cristo no tienes nada, aunque tengas todo lo que el mundo te pueda dar. Pero para que una persona se arrepienta, es necesario que escuche el mensaje. Y nosotros somos los que tenemos ese mensaje. Quizás estás corriendo de Dios. Quizás estás durmiendo en el barco mientras la tormenta y los paganos a tu alrededor oran a sus dioses. Quizás te encuentras en una situación donde has sido arrojado al mar y un pez te come como consecuencia de tu rebelión y tu pecado. Quizás estás en la situación en donde tú estás clamando a Dios, le estás diciendo a Dios en medio de la adversidad, Dios, perdóname, limpia mi vida, voy a ser obediente. Quizás estás yendo y estás compartiendo la palabra a regañadientes, esperando realmente que nadie se convierta. Total, Dios dijo que hay que dar folletos evangélicos, hay que hablar a la gente. Conviértelo, no hay problema. O quizás estás sentado en la comodidad de tu hogar. Bueno, obviamente ahorita muchos estamos en la comodidad de nuestro hogar, pero yo creo que ustedes entiendan a lo que me refiero. Estamos disfrutando de nuestros bienes, estamos disfrutando de las bendiciones del Señor. Y cuidado con que Dios nos las quite, porque estamos contentos, no hay malestar. Pero no nos preocupa las almas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Déjenme terminar con algunos pensamientos más. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos una comisión que Dios nos ha dado, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos prefieren huir y no obedecer. Y esto no solamente va para todo cristiano. Quizás Dios te ha llamado al ministerio y sigues huyendo y estás huyendo. A lo mejor Dios ya te ha llamado al ministerio, has respondido al ministerio, pues te encuentras ahorita en una situación donde dices, yo creo que esto no es lo mío, ¿ok? Estás huyendo, no obedeciendo. Las motivaciones por las que huyes pueden ser diversas, ¿verdad? Eres indiferente, quizá aborreces a cierto grupo de personas, quizá tienes vergüenza, quizá temor, la lista sigue. Pero Jonás huyó, porque sabía que Dios era misericordioso. Así que Jonás huyó porque sabía que Dios podía salvar. Si tuviéramos la convicción de Jonás, hermanos, yo creo que en lugar de huir, nuestro corazón ardería, porque sabemos que este evangelio puede cambiar corazones. Pero él huyó porque sabía que Dios es misericordioso. Si nosotros sabemos que Dios es amplio en perdonar y que su mensaje tiene poder para salvar, ¿no deberíamos estar predicándolo con más valor y ánimo? ¿No deberíamos ser más celosos en hablar este mensaje, sabiendo que aunque la gente quizá el día de hoy te rechaza, la gente te ve como, qué ridículo eres, es un fanático, pero tú sabes que algún día alguien va a huir por la gracia de Dios y va a llegar a conocer al Señor? Mi pregunta para todos nosotros es,
¿Seguiremos dormidos mientras los paganos a nuestro alrededor siguen clamando a sus dioses? Capítulo 1. ¿Clamaremos a Dios solo cuando nos va mal y nos arrepentimos solo cuando hemos estado varios días dentro del pez? Capítulo 2. ¿Estás contento cuando tu calabacera apacigua tu incomodidad? Pero te enojas cuando Dios te quita sus bendiciones. Capítulo 4. ¿Estás más enojado y preocupado porque no tengas lo que necesitas? Pero no te interesa en absoluto que las personas a tu alrededor necesitan escuchar el Evangelio. ¿Estás convencido que el Evangelio puede salvar? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Huyes? ¿Callas? ¿Lo proclamas? ¿O estás sentado? Hermanos y amigos, asegurémonos de no correr de Dios. Pero tengamos cuidado de no estar corriendo detrás de Dios. Corramos con Dios. No solamente corramos con Dios, con su poder, con su fuerza, con la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Proclamemos el mensaje del Evangelio con valor, confiando en su dirección y el poder que tiene para salvar. Corramos con Dios y acabemos bien la carrera que Dios nos ha dado. Llama la atención que después que Dios confronta a Jonás, Jonás no responde. Y uno de los comentarios que mencionamos al principio en la introducción del libro de Jonás hace 5 semanas, fue que el libro de Jonás no trata del mensaje del profeta. Como otros libros, usted ve Isaías y Jeremías, usted ve el mensaje, es el mensaje que dieron. El mensaje del libro de Jonás es la persona de Jonás. Los eventos, ese es el mensaje. No seamos como Jonás. Que Dios nos libre de correr a nuestra manera y que Dios nos ayude a correr a su manera. Vamos a orar. Señor, ha sido un viaje interesante el que hemos podido hacer junto a Jonás, y yo sé que la mayoría de los que ahorita están siendo parte de este estudio han estado con nosotros desde el principio, y en cada capítulo, en cada momento hemos podido ver nuestra propia vida en la vida de Jonás. A veces durmiendo, a veces enojado, a veces renuente, huyendo o sentado, como el día de hoy. Padre, perdónanos porque nosotros, los que somos tus hijos, los que te conocemos, sabemos que tenemos un deber y que el mensaje que tú nos has dado tiene poder para salvar, como decía el apóstol Pablo en Romanos 1. Sabemos que tu Santo Espíritu puede producir convicción en los corazones, aún el corazón más duro. Y sabemos que tú salvas de cualquier trasfondo, Señor. Tú no ves color de piel, tú no ves trasfondo social, tú no ves ninguna virtud que el mundo puede alabar. Tú tienes pueblo en todo el mundo. Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a predicar tu palabra y ser fieles. Te necesitamos, Señor, y gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, gracias porque han perseverado, por lo menos en esta parte de la carrera han estado con nosotros, han perseverado. Ha sido un viaje interesante, emocionante para mí y también con el reto que conlleva, ¿verdad? Compartir un libro como Jonás, en donde a lo mejor antes de estudiarlo muchos solamente sabían que había una ballena que se comía a Jonás y las hojitas para colorear que nos daban, ¿verdad? Pero hemos visto que hay mucho más en ello. La próxima semana vamos a seguir con nuestros estudios los días miércoles a la misma hora, pero vamos a empezar un estudio nuevo y yo creo que sacamos más provecho de estar estudiando a través de un libro de la Biblia. Vamos a estar estudiando la epístola de Santiago, ¿ok? Vamos a estar estudiando la epístola de Santiago. Prácticamente el tema principal que va a ser es la fe verdadera y cómo se manifiesta la fe verdadera. Va a ser un viaje también interesante, pero en esta ocasión voy a estar compartiendo el tiempo de estudio con mi hermano Alejandro Flores, ¿verdad? Que es nuestro ministro de alabanza, a quien Dios también ha llamado al ministerio. Nuestro hermano también se está preparando, ha compartido algunas veces en el ministerio hispano aquí en Broadmoor. Y bueno, una de las razones por la que él va a estar con nosotros es precisamente por eso, porque Dios le ha dado este llamado también de enseñar.
Y él va a empezar la próxima semana con la carta de Santiago a la misma hora, no cambia la hora, ¿verdad? Va a cambiar el trasfondo porque no va a venir aquí el hermano a dar la clase, seguramente va a estar dando el estudio desde su casa, pero de ahí vamos a estar rotándonos. Entonces recuerden que lo más importante de tiempos como estos no es quién enseña, sino es que se está enseñando la palabra del Señor. Entonces nuestro hermano Alejandro estará con nosotros el próximo miércoles. Yo estaré tomando unos días de vacaciones la próxima semana, ¿verdad? Estaré pues tomando un tiempo para estar con mi familia. Muy seguramente estaré viendo el estudio en línea como todos los demás. Voy a ser alumno, pero Alex va a estar a cargo del estudio de Santiago. Entonces yo les animo, un libro pequeño, eso digo de todos los libros que hemos estudiado, ¿verdad? Son pequeños, así fue Filipenses, así fue Jonás, Santiago son 5 capítulos, empiezan a leerlo. Y esperamos, primero Dios, el próximo miércoles vernos a través de este medio, seguir estudiando la palabra. Ahí está Alex, ya está contestando, ¿verdad? Traigan su cafecito. Yo no les invité cafecito, discúlpenme, pero Alex ahí está, él está invitando el cafecito. Bueno, está invitando a que traigan cafecito. Entonces, pues vamos a estar orando por nuestro hermano Alex para que comparta la palabra, el estudio, y estaremos viendo entonces la carta de Santiago. Entonces, qué bendición. Y pues bueno, sería también de bendición ver, yo sé que varios de ustedes han estado compartiendo, a lo mejor tienen su libreta ahí, su Biblia, si nos pueden mandar fotos de lo que ustedes han escrito, poder ver que muchos de ustedes, a lo mejor no todos, pero han estado haciendo tarea, han estado leyendo, entonces nos podría animar en esto. Pero bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Gracias al Señor, gracias por estar con nosotros. Próximo miércoles a la misma hora, ¿verdad? A través de este medio, ¿verdad? Facebook Live, de la página de Broadmoor Español. Compartan el video, compartan los estudios y pues empecemos a estudiar la carta de Santiago, ¿ok? Pues Dios les bendiga, tengan buena semana, hermanos, y qué bendición ha sido estar con ustedes. Seguiremos entonces en contacto.